Hola, buenas tardes. Hoy quiero comentarles acerca de cuando las mascotitas recién llegan a nuestras vidas, cuando acaba de llegar una mascotita a nuestra vida, qué mensaje trae para nosotros, qué relación tiene para con nosotros. Porque todavía, y me parece, o sea, es comprensible, todavía cuando estamos hablando de algún pacientito y yo les estoy comentando lo que nos están mostrando, a veces las personas me dicen, bueno, pero es que tuvo una vida antes de mí, ¿verdad? Es adoptado, fue rescatado y entonces es posible que traiga cosas de su vida anterior, por decirlo así, o sea, de su experiencia previa con otra familia o en las calles y demás. Y yo siempre les digo lo mismo, no, recuerden que ellos no viven en el pasado, no mantienen el pasado vivo como nosotros, no se proyectan a futuro, ellos viven en el presente. Entonces, dicho esto, ellos no mantienen sus heridas del pasado vivas como nosotros y pueden tener alguna respuesta, digamos, ya asociativa, como lo vimos con el tema, digamos, de los ruidos fuertes, ¿verdad? Si han tenido alguna experiencia, pues puede ser que haya todavía algo que asocie generalmente, o que si por ejemplo tuvieron algún tipo de maltrato por parte de un hombre, pues puede que todavía haya algo ahí de que los hombres le den un poco de miedo, pero generalmente esto no es así en el sentido de que ellos sueltan su pasado y a menos de que haya algo que se identifique con mi propia historia y que resuene, que tengamos la misma herida, entonces van a mantener comportamientos que sigan reflejando esa herida. Entonces, si hay una mascotita que tuvo su historia de agresión por parte, no sé, de algún hombre, por poner nuevamente el ejemplo, llega a mi vida y si yo tengo en mi historia la herida de que me ha maltratado mi papá, alguna expareja o lo que sea, pues entonces ahí sí, se va a seguir mostrando, pero no es por su pasado, es por el mío. Y esto lo quiero ejemplificar con otro caso que tuve porque me parece que es la forma más sencilla de que todos comprendamos lo que ellos nos vienen a mostrar y cómo es que ellos sueltan su historia y vienen a traernos mensajes a nosotros de nuestra propia historia, así acaban de llegar hoy o ayer. Y precisamente el casito que les voy a contar es de un perrito que se llama Copito, por cierto, más o menos a los 2 días, si mal no recuerdo, de que este perrito llegó a la casa de su nueva, de la persona que lo adoptó, por lo menos de momento. Tuvimos una sesión. Ella me dijo, doctora, quiero tener una sesión. Llegó este perrito hace un par de días y él viene con unas lesiones en la piel que son el mismo tipo de lesión en la piel que tuvieron mis perritos hace como 3 semanas y no me parece que sea coincidencia. Entonces, bueno, claro, vamos a tener la sesión para ver qué es lo que él nos viene a mostrar, ¿verdad? Entonces, ella ya lo tenía muy claro, que no hay coincidencias, ¿verdad? Y aún así, pues lo notó como de buenas a primeras y dijo, no, aquí hay algo, entonces mejor vamos a buscar. Y bueno, mi primera pregunta para el enano fue, ¿por qué andabas en la calle, verdad? ¿Dónde está tu familia? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces ahí sí me mostró que él vivía en una casa en la que lo tenían amarrado. Y eso no es en realidad ningún súper descubrimiento, él me lo mostró, pero de todas formas él tenía marcas que lo probaban, ¿verdad? En su cuellito de que había estado amarrado, marquitas en su piel y en su pelaje. Y bueno, entonces él decía, él mostraba que había estado amarrado con un mecate en el cuello, que no se sentía libre, que se sentía atado, y a la misma vez eso era lo que sentía el señor de la casa, que además mostraba como si el señor se hubiese ido a pasar toda la noche en un bar tomando, ¿verdad? Y cuando llegó al día siguiente, pues se veía una mujer que lo agarró a chancletazos y lo echó de la casa, ¿verdad? Entonces Comito con él se fue de la casa. Y Copito decía que él llegó a donde esta clienta porque necesitaba un lugar para pasar la noche, pero que él iba a seguir su camino y que su mensaje y su misión para con esta nueva clienta, sí, con esta clienta, donde fue a pasar la noche según él, era que él venía a enseñarle a ella el desapego, a dejar ir a las personas que estuvieron. Y entonces
le preguntaba, bueno, ¿cómo y por qué? ¿De dónde viene esto? Y entonces nos mostró distintos momentos también en la vida de ella en la que sufría por separaciones, por, que se puede decir, apego, ¿verdad? Cada vez que nos realmente sufrimos porque alguien se aleja de nuestra vida es porque tenemos apego hacia esa persona o apego hacia esa relación. Y los problemas de la piel pues están relacionados a temas usualmente de separaciones, ¿ok? De contacto físico, separación. Y bueno, entonces él nos mostraba, así como en lo que nos mostró de él, ¿verdad? Que había sido, que por cierto yo le dije a ella, bueno, eso es lo que él nos muestra, pero es chisme porque no lo podemos comprobar esa parte, la que podemos corroborar es la tuya, evidentemente. Entonces, él como decía, tenía su tema de que el señor se había ido de esta casa, lo habían echado, entonces ahí había una separación. Y es una separación evidentemente un poco dolorosa. Y con ella lo que mostraba es que ella cuando tenía unos 15, 16 años, me parece, la mostraba a ella y vean que acaba de llegar, o sea, tenía 2 días con ella y él puede mostrarnos a nosotros toda la historia que ella carga. Entonces, nada es coincidencia, ellos ya vienen con una misión específica para con nosotros y todo el exterior siempre va a ser un reflejo a nuestro interior, especialmente nuestro exterior más próximo, ¿verdad? Lo que está más relacionado a nosotros. Entonces me lo mostraba ella cuando tenía unos 15 años y estaba en una actividad del colegio, en una plaza de fútbol, algún tipo de feria en la que ella estaba sola, se sentía sola, triste, porque su novio no estaba, o sea, acababa de terminar con su novio. Entonces son cosas que recuerden no han sanado, hay que volver a esos momentos para poder liberar esas emociones. Después nos mostraba a la mamá de ella, al papá de ella, o sea, el fallecimiento de ellos dos, porque ellos dos ya fallecieron, entonces la pérdida de ellos dos, que todavía hay dolor asociado a la pérdida de ellos dos, al papá cuando estaba en vida. Este copito nos mostraba que el papá de ella había tenido deseo de irse, de dejar el trabajo, de irse a vivir a otro pueblo con una nueva novia cuando ya su esposa había fallecido, pero no lo había hecho porque no quería dejar a sus hijas. Entonces ahí estaba en él también este dolor, ¿verdad? Esta sensación de no querer separarse, de tener un tema ahí de apego un poco también para con sus hijas, pero la realidad es que él sufrió porque él quería irse y ella lo pudo ver, ella lo pudo sentir su tristeza. Y de la mamá de ella, cuando también era bastante más joven, adolescente o joven adulta, con su hermano, cuando se fue para la universidad, ella se veía, la mostraba como si tuviera la sensación de perder a un hijo, de un hijo que se va, así lo mostraba, de un hijo que se va. Y fue cuando su hermano menor se fue para la universidad y esta clienta me dijo que sí, para su mamá ese hermano era como un hijo, entonces estaban todas estas situaciones de separaciones y por eso Copito nos decía que él venía a enseñarle a ella el poder soltar, el poder dejar ir, el poder sanar esas heridas de apego y de separaciones, ¿ok? Y entonces él nos decía que para él era muy importante que no sentirse atado nuevamente, ¿verdad? El sentirse libre, el sentir que podía salir, porque es el que les comenté en otro momento que se había escapado de la otra casa donde lo llevaron, donde lo habían adoptado. Entonces, una vez que así no se dice, ¿verdad? Una vez que ubicamos estas heridas, estos momentos, lo que él nos vino a mostrar de su historia y de la de ella, ¿verdad? Porque resonaba con ella, porque llegó a la vida de ella. Entonces ya cambió esa sensación en Copito de que él tenía que irse y seguir su camino, que era así como un poco dramática la sensación, ¿verdad? Porque se sentía un poco triste y decía que tenía que continuar. Y ya cuando lo trabajamos, pues entonces la sensación era diferente. Ya él decía que sí podía quedarse. Que sí podía quedarse, eso sí, con esa sensación. Sigue manteniendo él esa sensación de que él necesita sentirse libre, de que él es desapegado, de que él es despreocupado. Y eso también se lo viene entonces a mostrar a ella en este momento, ¿verdad? Que es reconectar con ese lado suyo que no es tan mm, apegado como dijimos, pero que no se estresa tanto también por querer controlar las cosas, esa sensación de querer dejar fluir, de necesidad de soltar el control. Y bueno, espero que ya con esto quede un poquito más claro el cómo ellos, así tengan un día de haber llegado, vienen a mostrarnos algo en nuestras vidas, especialmente si como con ella, inicialmente la idea era que, ok, vengo de paso,
vengo, pero vengo a mostrarte algo y al final de cuentas, bueno, ya tiene un par de meses con ella, porque se fue para otra casa, ¿verdad? Pero empezó a escaparse y demás, porque la persona de la casa a la que fue, pues carga con muchísimas cosas que se sienten muy pesadas para él y entonces volvió, él mismo volvió a la casa de esta clienta, regresó. Entonces ahí le gusta, ya ahí le gusta estar más de momento. Y bueno, déjenme sus comentarios, ¿qué les parece? No, he visto que no son muy activos en temas de estar comentando ni nada, pero espero que sí los estén viendo los videos y que sí les esté llegando el mensaje. Que tengan bonita tarde.